Reacciones en Táchira sostienen que no hay suficiente información sobre requisitos para el ingreso de colombianos a territorio nacional. Viaje fatal, al menos 17 muertos fue el saldo de un accidente de tránsito en el estado Zulia. A 40 bolívares, Metro de Caracas tiene previsto iniciar hoy la venta de boletos y recargas de tarjetas inteligentes. Exonerados venezolanos en situación vulnerable entrarán sin visa ni pasaporte a Perú. Denuncia, canciller Jorge Arreaza asegura que migrantes venezolanos son víctimas de explotación laboral en países latinoamericanos. En México, 4 mujeres murieron y 20 resultaron heridas por explosión de gas. Ya piensa en Brasil. Vinotinto llega a Salvador de Bahía para su segundo partido. Regreso triunfal. Irina Shayk protagoniza las pasarelas de moda en Italia tras crisis emocional. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Este lunes inició el sistema de control fronterizo en el eje limítrofe del estado Táchira. Habitantes de la zona sostienen que no ha habido suficiente información con respecto a los nuevos requisitos que serán exigidos para el ingreso de ciudadanos colombianos a territorio nacional. Marine Glot nos tiene los detalles. Sí, buenas tardes, gracias. Estudios, en efecto, hoy inició el periodo de prueba del sistema de control fronterizo en el eje limítrofe del estado Táchira, específicamente en los puentes internacionales Francisco de Paula, Santander y Simón Bolívar. Este sistema establece ciertos controles con respecto al ingreso solo de ciudadanos colombianos a territorio nacional. Nosotros pulsamos la opinión de algunos tachirenses y esto fue lo que opinaron. Que se estén haciendo esos buenos controles sería muy bueno. Y así se para un poquito la cantidad y el ajo de gente que se está metiendo tan fácilmente para acá. Y lo mismo que el control que se puede hacer de aquí para allá también. Si es un control para solamente extranjeros, pues está bien que se realice esta situación para controlar la inmigración que entra al estado Táchira. De otra forma, yo no le veo otra salida a la situación que se está presentando en el país. Sí, escuchaban ustedes opiniones de algunos tachirenses con respecto a este nuevo sistema de control fronterizo. Es la información que manejamos a esta hora desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira y con ella retornamos a Caracas. Adelante. Gracias, Mariné. El gobierno de Perú anunció que los venezolanos en situación de vulnerabilidad podrán entrar al país sin visa ni pasaporte. Señalaron que los ciudadanos que cuenten con la visa se les otorgará un carnet para trabajar de manera legal por 183 días. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, explicó que los venezolanos en situación de extrema vulnerabilidad seguirán entrando al país sin visa ni pasaporte, beneficio que tendrán los menores en tránsito hacia Perú, que no cuentan con cédula de identidad o pasaporte también, así como los adultos en situación de extrema vulnerabilidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. La medida fue anunciada luego de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, indicara que a partir del sábado se empezaría a exigir visa y pasaporte para ingresar al país. Popolicio resaltó que el propósito es tener una migración más ordenada y segura. Añadió que también aporta mayores beneficios para los migrantes venezolanos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció que los migrantes venezolanos son blanco de explotación laboral en varios países latinoamericanos. Mediante su cuenta en Twitter, Arreaza expresó que los venezolanos que han emigrado a países como Colombia, Ecuador y Perú son víctimas de explotación y dijo que, mientras esto ocurre, el alto comisionado de la ONU para los refugiados infla las cifras migratorias con el objetivo de recibir más recursos. El ministro también criticó que la Organización de Naciones Unidas no se pronuncie contra las sanciones internacionales sobre Venezuela.
Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, anunció el envío de equipos extras a la frontera entre Ecuador y Perú para ayudar a los países ante el aumento del flujo migratorio de venezolanos. ACNUR especificó que debido al requisito de visado humanitario de Perú y el repunte de entradas de venezolanos que alcanzó más de 8.000 registrados este viernes, al país Inca decidieron enviar equipos extra a la frontera de Perú y Ecuador para dar apoyo a sus autoridades de la región. ACNUR indicó que tiene registros de que al menos 4.700 de los venezolanos que llegaron a Perú el viernes presentaron solicitudes de asilo para ser reconocidos como refugiados, lo que representa un récord según el organismo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados aseguró que las autoridades peruanas están trabajando 24 horas al día para atender esta situación. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron abordar hoy en Luxemburgo esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela. Los funcionarios darán cuenta de la reunión que mantuvo recientemente el Grupo de Contacto Internacional impulsado por el Bloque Comunitario para promover condiciones en las que se pueda celebrar unas elecciones en Venezuela con el Grupo de Lima. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, informará a los ministros sobre los primeros contactos llevados a cabo por su asesor especial para Venezuela, Enrique Iglesias. El grupo de los 28 países que integran la organización política aseguraron respaldar cualquier vía de diálogo que permita encontrar una solución pacífica y política a la crisis venezolana. Entre otros asuntos de actualidad, evaluarán las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton sobre Cuba por parte de Estados Unidos. El gobierno de Rusia ratificó su apoyo para que se produzca un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, se reunió en Moscú con su homólogo de Venezuela, Pascualino Angiolillo Fernández, para discutir la interacción de ambas naciones en materia de seguridad, estabilidad política y seguridad informática. En el encuentro, el funcionario ruso calificó de inadmisible la injerencia de asuntos internos de otros países y ratificó que los debates entre el gobierno y oposición en Venezuela garantizarían la estabilidad del país suramericano. El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunció que desde el próximo lunes el gobierno caribeño arrancará su proceso de entrega de visados para los venezolanos que lo han solicitado para residir en dicho país. Young explicó que los visados serán entregados en la Embajada de Trinidad en Caracas y que permitirán a los venezolanos trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago hasta un año. Enfatizó que los únicos que el gobierno de la isla permitirá entrar al país serán aquellos que tengan su documento oficial, lo que no los posean serán deportados. Aclaró que aunque a los migrantes venezolanos no se les garantizará acceso a educación, sí tendrán servicios médicos básicos gratuitos, aunque pagarán otros procedimientos sanitarios. El ministro también señaló que fueron rechazados algunos ciudadanos por no contar con los documentos correspondientes. En México, al menos 4 mujeres murieron y 20 personas resultaron heridas luego de una explosión de gas en Jalisco. Jorge Kirchner, de nuestro canal aliado Azteca Noticias, nos tiene los detalles. Todo era confusión tras un tremendo estallido para los habitantes de la zona centro del municipio de Tepatitlán, Jalisco. Ventanales de negocios rotos y pedazos de concreto en el suelo. Estos videos aéreos nos indicaban la magnitud de la emergencia, donde el fuego estaba propagado en este domicilio de 4 niveles. La pipa de gas LP se encontraba traspasando combustible a una finca ubicada en las calles Hidalgo y Santo Toribio. Una fuga de gas de la línea de abastecimiento se registró y con la concentración y un chispazo provocó la explosión. Estaba la pipa, efectivamente, pero vamos a hacer las investigaciones a través del Instituto Jalisciense y Procuraduría de Justicia para ver cuáles son las posibles responsabilidades de cada quien. Una joven fue reportada como desaparecida durante la explosión, donde una veintena de personas resultaron con lesiones siendo trasladados a las clínicas de urgencias más cercanas. Ya nos confirmó uno de los familiares que la sacan por la parte exterior, ya identificada como la hermana del nombre Meli, ya entrevista con ella. El escuadrón de binomios, con su desarrollado olfato, apoyaron a recuperar los cuerpos de las víctimas mortales, que fueron 4 mujeres. 3 de ellas eran familiares y las acompañaba una enfermera. Jorge Kirchner, Azteca Noticias.
Luego del masivo apagón que se registró este domingo en Argentina y que afectó aproximadamente a 55 millones de personas de al menos 4 países latinoamericanos, el gobierno de Buenos Aires informó que dentro de 15 días ofrecerá detalles de lo que sucedió debido a que las causas aún no están determinadas. Las autoridades aseguraron que el corte de energía eléctrica que afectó a Argentina, Uruguay, Paraguay, diversas zonas de Brasil y algunas ciudades de Chile fue producto de una falla en el sistema argentino de interconexión. Explicaron que la interrupción del suministro se debió a un defecto del sistema de transporte entre las plantas de Yacyretá y Salto Grande y que se produjo de manera automática, sin intervención humana. Anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. Creo que vale la pena aclarar que esta desconexión total se produce de manera automática, son las computadoras que rigen el sistema las que lo hacen, cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. O sea, acá no hubo ninguna alerta, no hay posibilidad de que exista ninguna alerta porque es algo que el cerebro humano no podría detectar, no hay intervención humana. Este apagón también provocó paralización en los servicios subterráneos, mientras que los superficiales se mantuvieron activos, pero con demora por la carencia de señalización. La Agencia de Energía Atómica de Irán anunció que a finales de junio sus reservas de uranio enriquecido superarán el límite de 300 kilogramos estipulado en el acuerdo nuclear de 2015. Según el portavoz de la agencia, Behruz Kamaldabadi, desde el día de hoy empieza la cuenta regresiva para que las reservas superen los 300 kilogramos de uranio enriquecido y dentro de 10 días, el 27 de junio, pasarán ese límite. Kamaldabadi insistió en que han cuadriplicado la producción de uranio y el ritmo va a ir acelerándose. Informó asimismo de que en 2 meses y medio se superará también el umbral de 130 toneladas permitidas de almacenamiento de agua pesada. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, amenaza natural. 30 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas por deslizamientos. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. En el municipio Villa del Rosario del estado Zulia, al menos 17 personas perdieron la vida y múltiples resultaron heridas en un accidente vial en el que se vio involucrado un expreso que salió desde el estado Táchira. A esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava para que nos ofrezca detalles de este accidente. Buenas tardes, José Leonardo. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos a esta hora para informarles que los heridos actualmente están siendo atendidos en el Hospital 1 de la Virgen del Rosario, también en el Hospital Universitario de Maracaibo y el General del Sur, luego que en horas de la mañana de este domingo se estrellara contra un árbol el autobús Encaba de Expresos Jauregui, que salió de San Cristóbal y tenía como destino final el terminal terrestre de Maracaibo. El siniestro ocurrió a la altura de la Troncal 6 de Puente Palmar, vía a la Villa del Rosario, en el municipio Rosario de Perijá. Se le explotó una llanta al bus y el bus se estrelló contra una matelara. Y bueno, el bus se desbarató todo. Gracias a Dios, los hijitos míos no le pasó nada, a la hembrita y al varón, pero mi esposa falleció. Llevábamos mucha velocidad, ¿sí? Entonces hubo un momento en que yo vengo despierto porque yo vengo con la bebé, vengo con mi esposa, mi papá viene adelante, sí, ya yo sé, yo estoy pendiente del viaje. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas yo, para mí pienso, no estoy porque no lo estoy mirando, pero yo pienso que él se quedó dormido porque él mordió el hombrillo de la carretera y se volvió a subir a la carretera. Cuando él se vuelve a subir, la llanta se le explota. Familiares consternados a esta hora siguen llegando a la medicatura forense de la Universidad del Zulia en la ciudad de Maracaibo. Esto para identificar los cuerpos de sus seres queridos. Se conoció que en el autobús viajaban unas 60 personas, 17 de ellas fallecieron mientras que casi 50 resultaron heridas. Es parte del informe que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Muchísimas gracias, José Leonardo. El Foro Penal insta a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien próximamente estará de visita en el país, exigir la liberación de todos los denominados presos políticos. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos.
Sí, así es. Muchas gracias, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental. Señaló que manejan una lista actualizada de 715 detenidos por motivos políticos. Señaló que espera que la alta funcionaria de los derechos humanos, que estará de visita en el país del 19 al 21 de junio, pueda visitar los centros de reclusión en los cuales están esas personas. Veamos parte de lo que dijo. 1. El DIGESIM en Boleíta. Es importante allí que visite la cárcel, que se le permita el acceso y que converse con aquellas personas que se encuentran ahí recluidas, cuya lista, por cierto, la tiene la doctora Bachelet en sus manos. Segunda cárcel importante, visitar Ramo Verde, no solo para visitar las instalaciones, sino para conversar con muchos de los presos políticos que en su mayoría se encuentran allí recluidos. Otro lugar importante, Zona 7 en Boleíta. Que se reúna con nosotros, que se reúna con la Venezuela verdadera y vea la realidad. Foro Penal también confirmó que ya está tramitada una reunión entre Michelle Bachelet y los familiares de los denominados presos políticos, pero no precisó la fecha. Esto es la información. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana, el noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Este lunes se inició en todas las estaciones del Metro de Caracas la venta de boletos y recargas de tarjetas inteligentes con una tarifa de 40 bolívares por viaje. Euclides Sotillo conversó con los usuarios del sistema y nos amplía la información. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. En efecto, este lunes 17 se inició la venta de los boletos y también lo que llaman las recargas de las tarjetas inteligentes en todas las estaciones del Metro de Caracas. Sin embargo, lo que va a ser el cobro, la validación por los torniquetes, se iniciará a partir de este sábado 22 de junio. Nosotros conversamos con los usuarios y esto fue lo que nos contaron. Esperemos que si entra plata, me imagino que ellos, dispondrán de eso a los fines de mejorar la calidad de servicio para nosotros los usuarios. De verdad que está muy deficiente. La medida me gusta porque hace falta que ellos inviertan, agarrar real para que ellos inviertan, pues, porque el metro está deteriorado. Que si tienen que cobrar, que cobren, pero para que den un buen servicio a la población de más desuso. Hay muchas estaciones que están horribles. Otra de las exigencias de los usuarios del Metro de Caracas es que sea reforzada la seguridad dentro del sistema, pues aseguran que los robos y hurtos dentro de las estaciones, sobre todo en las horas pico, son constantes. En Chacaíto, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció que en la entidad algunos municipios tienen más de 24 horas sin energía eléctrica, servicio telefónico y gasolina. Mediante su cuenta en Twitter, Gómez rechazó las deficiencias en los servicios básicos por considerar que esto genera un aislamiento. La gobernadora del Táchira indicó que hasta el momento los entes competentes no han ofrecido ningún tipo de información al respecto y tampoco una solución. El alcalde del municipio Casacoima del estado del Tamacuro, Edgar Guzmán, informó que se encuentran trabajando para atacar los brotes de malaria que se han incrementado en la entidad. Nuestro compañero Anderson Pérez nos amplía la información. Hemos dado un paso importante en la lucha contra la erradicación y control de la malaria en nuestro municipio Casacoima, que se ha visto afectado y que hemos estado trabajando para combatirlo, pero que hoy más que nunca se han dado pasos importantes, acuerdos importantes para maximizar la atención del casacoimense. La viceministra de Salud, Marisela Bermúdez, aseguró que trabajarán en conjunto para erradicar la malaria que tanto ha afectado a los habitantes de Casacoima. Estamos acompañados, obviamente, también de los especialistas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y los especialistas del Estado Bolívar y del Estado Delta para, en este acuerdo fraterno, en esta hermandad entre estados, juntos en un solo frente de combate, poder disminuir, controlar esta enfermedad. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la entrega de canastillas a mujeres embarazadas en el municipio Casacoima. Desde el estado del Tamacuro, Anderson Pérez, el noticiero Venevisión. El presidente del Banco de Venezuela, José Morales, informó que esta semana entra en funcionamiento un punto de venta virtual para el pago en establecimientos comerciales a través de códigos QR, mensajería de texto y códigos numéricos.
El cliente puede pagar bien sea a través de la lectura del código QR que va a ofrecer el comercio en ese momento, o puede pagar a través de un mensaje de texto. Esto es una transferencia en tiempo real, de tal manera que el dinero al comerciante lo tiene disponible de manera inmediata. Esto es totalmente gratuito. Hay una pequeña comisión que se cobra por el uso del servicio, que está autorizado por el Banco Central, y esta es una exigencia que ha hecho Sudebank. Morales anunció el inicio del banco a través de las comunidades. Señaló que para solicitar este servicio se debe llenar una planilla y entregarla en cualquier sede del Banco de Venezuela. Mi comuna BDV Digital, que es llevar el Banco de Venezuela y todos sus servicios a aquellas comunidades lejanas del país donde no hay ninguna agencia bancaria, ni pública ni privada. Es como un banco móvil. Tiene la particularidad de que no es un operativo de un día ni de unas horas, sino que el banco se instala literalmente con todos sus equipos, con toda su tecnología, con una escuela, se instala en un liceo, se instala en un salón, en cualquier espacio donde tengamos conectividad. El director nacional del CICPC, comisario general Douglas Rico, anunció la resolución de un caso de sicariato y extorsión en el que se registraron 4 víctimas, una de las cuales todavía no ha sido localizada. Rafael Aníbal Camacho con el reporte. Adelante, Rafael. Sí, gracias. Buenas tardes. El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, comisario general Douglas Rico, informó este lunes sobre el arresto de un ciudadano de nacionalidad portuguesa y venezolana que se dedicaba al secuestro y al sicariato de personas que primeramente extorsionaba. Pero dejemos que sea el comisario Douglas Rico quien nos dé más detalles. El sujeto de nombre Fernando José Lavandiña Fernández, de 44 años de edad, cuya foto tenemos aquí, era un hombre, un psicópata que extorsionaba a sus víctimas y luego le causaba la muerte si no obtenía el beneficio de estas personas. Durante el secuestro del ciudadano José Alberto Gómez Enrique, solicitaban la cantidad de 6 millones de euros. Esto a raíz de que esta persona iba a recibir una herencia en Portugal. Él, como había una familiaridad, se entera de que iba a recibir este dinero y procede a secuestrarlo. El comisario general Douglas Rico informó también sobre la resolución de un caso de feminicidio ocurrido en el estado Mérida y el desmantelamiento de la banda apodada Los Mutiladores en el estado Miranda. Ahora continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Bueno, hacemos una breve pausa al regreso. En breve, descontrol. Adele conoció a las Spice Girls. Los detalles en estrenos y estrellas. En Chile fue encontrado el cadáver del último minero que estaba desaparecido tras el derrumbe en la mina de San José de Tocopilla. Tanto él como su hijo, que también falleció en la faena, llevaban apenas 2 días trabajando cuando ocurrió la tragedia. Esteban González y Fabián Sánchez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos tienen todos los detalles. Escuchemos. Sentimientos encontrados. Así podría definirse lo que vivió este domingo la familia de Salomón Beizaga, el último minero que se encontraba desaparecido en la mina San José de Tocopilla. Por un lado, el alivio de haberlo encontrado, por otro, la tristeza de hallarlo sin vida. Es doloroso, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya pasó, ya hicimos todo lo que está en nuestras manos. La familia cuenta que Salomón tenía al menos 7 años de experiencia en labores mineras en Chile y que el jueves pasado, cuando ocurrió el derrumbe, era el segundo día que trabajaba. Lo hacía junto a su hijo Denny, de 19 años, quien también falleció en el derrumbe. Solo nos resta seguir brindando todo el apoyo que sea necesario a la familia, la contención psicológica y emocional, velar porque Leonardo pueda salir de alta. Fue durante la tarde que el único sobreviviente, Leonardo Condori, fue dado de alta. Está en buenas condiciones, recuperándose en la casa de su hermano. Este último, al enterarse que habían encontrado el cuerpo de Salomón, llegó hasta la mina para agradecer a todos los que participaron en el rescate. Aprovecho ahora que están todos reunidos, darles las gracias. Subieron incansablemente, arriesgando su vida por sacar con vida, porque había la esperanza. En tanto, Serna Giomini inició un sumario para investigar las causas del accidente y determinar si hubo negligencia. Sin embargo, los encargados de seguridad de la faena aseguran que se toman todas las precauciones y que la mina simplemente se dio. Puede ser el mejor perforo o el mejor minero,
puede llevar 60 años de experiencia, pero cuando las condiciones del cerro no están y se viene, lamentablemente nadie lo cuenta. Lo que viene ahora para la familia es repatriar los cuerpos a Bolivia, en donde esperan sepultarlos tras la tragedia. Miles de manifestantes marchan hacia la sede del Ejecutivo local de Hong Kong y exigen la dimisión de la jefa del gobierno, Carrie Lam, así como la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición. Victoria Pascual, de nuestros aliados en X, nos tiene el reporte. Adelante. No se rinde. Unos 2 millones de ciudadanos, según los organizadores, salieron ayer a las calles para exigir la retirada total de la ley de extradición y la dimisión de su jefa de gobierno, Carrie Lam, a quien también le exigieron una disculpa. La manifestación, que congregó 338.000 personas según la policía, comenzó a las 2:30. 6 horas después, la líder del gobierno pedía disculpas públicamente ante una actuación equívoca de su gobierno. Lam insistió en que quería poner fin a la división social a causa de una ley que, de aprobarse, podría extraditar a China a cualquier ciudadano detenido en este territorio. Pero más allá de retirarla, Lam se reiteró en su decisión del día anterior de pausarla indefinidamente. Aquello empujó a los ciudadanos a salir a las calles en la manifestación más multitudinaria que ha vivido la ciudad desde que volviera a manos chinas en 1997. Por si fuera poco, hoy ha sido puesto en libertad Joshua Wong, el líder activista que lideró la revolución de los paraguas en 2014 y que, tras pasar un mes en prisión, ha salido hoy de prisión. A su salida, se ha acercado a las puertas del Parlamento para mostrar su apoyo a los manifestantes. Allí ha pedido la retirada de la ley y la dimisión de Carrie Lam. Victoria Pascual, desde Tamar Park, Hong Kong, para Venevisión. El fundador y consejero delegado de Huawei, Ren Zhengfei, reveló que las ventas de la compañía se resentirán debido al veto de Estados Unidos y se situarán en unos 30.000 millones de dólares por debajo de los pronósticos que tenía la compañía para este año. El jefe del gigante tecnológico indicó que la facturación derivada de ventas caerá hasta los 100.000 millones de dólares este año y que viene lo que supondría una bajada de cerca del 10% con respecto al dato de 2018. En Guatemala, la socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres sigue aumentando su ventaja con el avance este lunes del recuento de votos de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo. Con 17.135 mesas escrutadas del 81%, Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza obtiene 24,37% de los votos frente a 14,46% del exdirector del sistema penitenciario y candidato del partido centro-derecha, Vamos Alejandro Grimaldi, respaldado también por 519.812 votos. Con esta tendencia, Torres, que busca por tercera vez en la primera magistratura de Guatemala, no alcanzaría la mayoría suficiente para ganar la presidencia en la primera vuelta, por lo que tendría que ir a una segunda vuelta el próximo 11 de agosto con el segundo candidato más votado. La Unión Europea llamó a la calma para no elevar la tensión en la región del Golfo tras el ataque a petroleros que Estados Unidos atribuye a Irán, y respaldó la idea de que las Naciones Unidas de una investigación determine las responsabilidades. En Turquía, las operaciones de búsqueda y rescate se están llevando a cabo después de que un barco que transportaba migrantes irregulares volcara frente a la costa suroeste del mar Egeo. Al menos 31 personas fueron rescatadas y se teme que otras murieron. En un centro de migrantes cerca de la frontera de México con Guatemala se viven momentos de frustración y desesperación, aunque la mayoría de los migrantes son centroamericanos y una gran cantidad es proveniente de Haití, Cuba y África y esperan llegar a Estados Unidos. Algunas mujeres manifiestan que han estado retenidas hasta 3 semanas en muy malas condiciones. En Haití, centenares de manifestantes volvieron a protestar en Puerto Príncipe y otras partes del país para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse durante una jornada que se tornó violenta y dejó varios heridos, entre ellos un periodista que recibió un balazo cuando cubría las manifestaciones. En Puerto Príncipe, la capital del empobrecido país caribeño, centenares de personas convocadas por la oposición y grupos populares salieron a las calles para reclamar la renuncia de Moïse en medio de un difícil panorama económico, pero fueron
dispersados por policías. Al menos 2 heridos dejó un enfrentamiento entre manifestantes antigubernamentales y agentes antidisturbios de Nicaragua, tras una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana de Managua por la liberación de los que la oposición considera presos políticos. El enfrentamiento comenzó en las afueras de la catedral al terminar la Eucaristía, cuando un grupo de manifestantes opositores se acercó a uno de los portones y lanzó piedras a los agentes que resguardaban la salida por ese lugar. Y el próximo sínodo de los obispos que se celebra en octubre sobre los problemas de la religión de la Amazonia, se podrá la ordenación sacerdotal de hombres casados para poder garantizar los sacramentos en las zonas más aisladas. La escasez de sacerdotes y misioneros se hace aún más patente y necesaria en grandes extensiones de Latinoamérica y sobre todo en la Amazonía, que comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Zonas donde la Iglesia Católica experimenta muchas dificultades y donde cerca del 70% de las comunidades de la región no tiene acceso a la misa semanal. Momento de una nueva pausa. Al regreso, más información. Ya venimos. Hola amigos, comenzamos los deportes con la Copa América Brasil 2019 porque ya nuestra Vinotinto está en Salvador de Bahía para afrontar su segundo partido en la competición, nada más y nada menos que ante la local y favorita del título Brasil, choque que ustedes podrán disfrutar por Venevisión. Los dirigidos por Rafael Dudamel llegaron a la ciudad nordestina en horas de la tarde de este domingo y llevaron a cabo su primer entrenamiento en horas de la noche en el estadio de Pituazú. Este lunes el entrenamiento se llevará a cabo a las 6 de la tarde en el mismo estadio de Pituazú, en el sector de San Marcos, y luego a las 9 de la noche realizarán el reconocimiento oficial de la cancha de la Arena Fonchinova, cerca de la zona del Pelourinho. Usted podrá disfrutar la segunda presentación de nuestra selección nacional este martes desde las 8 de la noche junto al equipo campeón de Venevisión. Revisamos resultados del domingo e iniciamos en Río de Janeiro porque Paraguay y Qatar protagonizaron un partido lleno de goles y emociones en el tercer día de la Copa América 2019 que finalizó en empate a 2. Los guaraníes abrieron el marcador en el desangelado Maracaná con un penal anotado por Óscar Cardoso en el minuto 4 y ampliaron en el 56 con un disparo imparable de Derlis González. Los cataríes, que saltaron al césped sin complejos y dejaron pasar 3 oportunidades de gol en el primer tiempo, descontaron en el 68 con un disparo de Ali Almoez desde el borde del área grande e igualaron en el 77 con un gol de defensa Boualem Kuki. Con este resultado, Paraguay y Qatar se quedan en segundo y tercer lugar del Grupo B con un punto por detrás del líder Colombia y la colista Argentina. Uruguay aplastó a Ecuador 4-0 en un partido que controlaron a placer los dirigidos por Oscar Washington Tabárez en el debut para ambas selecciones en la Copa América de Brasil 2019 en Belo Horizonte. Luis Suárez, Nicolás Lodeiro y Edinson Cavani fueron los encargados de los tantos charrúas, mientras que Arturo Mina anotó, por cierto, un autogol para poner el cuarto en la pizarra y sellar la victoria uruguaya. Con este triunfo, Uruguay está al frente del Grupo C, mientras que Ecuador es momentáneamente último del sector. Esta noche, Chile y Japón cierran la primera vuelta de la fase de grupos. Pasamos al torneo Apertura del fútbol nacional porque ya se conocen los finalistas del certamen. Estudiantes de Mérida se enfrentará a Mineros de Guayana. El Académico derrotó a domicilio a Carabobo Fútbol Club 2-1 en Cabudare para hacerse con el primer cupo para un marcador global de 3-2 a favor del cuadro rojiblanco. Jesús La Pulga Gómez al minuto 22 y Galileo del Castillo al 77 anotaron los goles del Académico, mientras que Franklin González descontó por el Granate al 81. Mineros de Guayana, por su parte, avanzó tras superar en penales al Zulia 4-3 en Cachamay. Y cerramos con béisbol de Grandes Ligas. Filadelfia ante Atlanta, tercer episodio y Ronald Acuña Jr. que pega imparable al jardín izquierdo para ponerse en circulación y luego anotar gracias a un jonrón de Josh Donaldson. En el cuarto, imparable para Acuña entre el centro y la derecha para remolcar una rayita. En el sexto, otro hit pero al centro, también anotó carrera en ese episodio. Y en el séptimo,
Tablazo solitario por la derecha, 16º del año para el guaireño que bateó de 5-4 con jonrón, 2 remolcadas y 4 anotadas en el triunfo de Atlanta sobre Filadelfia por paliza, 15 carreras por 1. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Gregorio. Y al regreso de una entrevista a Venevisión, Andrina estará conversando con Ernesto Villegas, ministro de Cultura. Eso será en pocos minutos. Ya se encuentra en el estudio. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ernesto Villegas, ministro para la Cultura. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Un saludo a todas y a todos. Interesantes temas se van a debatir en la tarde de hoy en el seno de la Unión Europea cuando el caso de Venezuela va a ser nuevamente analizado. Dentro de las propuestas que se pueden trasladar a lo que ha sido la vocería de Federica Mogherini está elecciones justas y libres en el país. ¿Piensa que en Venezuela existe hoy un escenario para que existan elecciones justas y libres? Por supuesto, las que vienen haciéndose y las que se harán en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es parte del sistema político venezolano descrito en nuestra Constitución y no hace falta redundar lo que la Constitución nos indica, que hay elecciones que periódicamente se realizan y seguirán realizándose. Nadie está planteando que en Venezuela deje de haberlas. En cuanto a unas elecciones presidenciales, ¿piensa que sería posible en el marco de una negociación política para buscar una solución a la crisis actual? Mira, las elecciones presidenciales están pautadas en la Constitución y ocurren cuando la Constitución lo manda, ¿no? Ahora, hay un proceso de diálogo, negociación, discusión, conversación, como quieran llamarlo, que está en curso y que los venezolanos debemos apoyar. La alternativa a discutir, a conversar, es la guerra. Y nadie quiere la guerra. Por eso, desde el campo de la cultura, estamos impulsando la dinamización de las manifestaciones artísticas, de la necesidad de expresión humana, porque es un cemento justamente para que los venezolanos no caigamos en la disgregación que significaría un conflicto de gran magnitud aquí en el territorio venezolano, y es lo que nos mantiene unidos. Por eso el aporte desde el campo de la cultura y las artes es dinamizar todas estas manifestaciones, expresiones de nuestra humanidad, porque tú sabes que solamente puede expresarse en cultura y arte el ser humano. Los otros miembros del reino animal no tienen esa capacidad y nosotros al hacerlo reivindicamos nuestra condición humana. Nosotros estamos muy contentos porque la semana pasada, Andrina, el presidente Nicolás Maduro Moros aprobó el Plan Ofensiva Cultural 2019 que contempla una serie de acciones para llevar adelante una serie de acciones, iniciativas, programas y proyectos que deben repercutir en un brillo superior de la cultura venezolana en estos meses que restan de este año. Ministro, cuando se piensa en cultura y habla de las necesidades básicas del ser humano, vemos que cuando no son cubiertas tal vez no es posible pensar en eso que es lo cultural. Si revisamos el proceso de hiperinflación en el cual se encuentra sometida Venezuela, en los últimos meses el bolívar se devaluó en un 99%. ¿Cómo se puede pensar en cultura ante una crisis económica tan dura como la que golpea a Venezuela? Yo diría que es que más bien eso nos empuja todavía más. Cualquier dificultad que se nos presente en el campo de lo material nos empuja más a encontrarnos con nuestra característica humana, y la característica humana se expresa a través del arte y la cultura. En los momentos de mayores dificultades es cuando la creación se ve todavía más desafiada, cuando la realidad te interpela, el hombre, la mujer expresan a través de la literatura, de la poesía, de la plástica, de la danza, del cine, de la fotografía, de la arquitectura, lo que va percibiendo la sociedad. Los artistas, cultores y creadores, yo no soy uno de ellos, yo soy funcionario a cargo de esta cartera, pero los artistas, cultores y creadores son los seres más sensibles de la sociedad y tienen capacidad de sentir mucho más profundamente lo que en la sociedad está ocurriendo. Por eso nosotros tenemos que desechar esa idea de que la cultura es algo accesorio, decorativo. No, la cultura es exactamente la razón de ser del ser humano. Por eso en estas circunstancias difíciles en que el venezolano y la venezolana están luchando para despejar el camino de las dificultades, nosotros apostamos a la dinamización de la cultura y las artes. Y el presidente ha aprobado, por ejemplo, lo que es muy importante, tú has mencionado el tema económico, que es la creación del motor económico cultural.
¿Dejarán los cultores, artistas y creadores de ser unos arroceros en la discusión sobre el programa económico, las dificultades económicas, las potencialidades económicas que tiene el país? Ya no seremos arroceros, ya hay un motor que tendrá entonces que ser tomado en cuenta, porque te pongo un ejemplo, el instrumento musical por excelencia, que es símbolo de nuestra nacionalidad, el cuatro. El cuatro. Detrás del cuatro hay madera, cuerdas, clavijas, trastes que tienen un proceso económico detrás. Y ese proceso económico tenemos que atenderlo, no solamente para garantizar que el cuatro siga sonando, sino para impulsar la creación de empleo alrededor de la fabricación del cuatro, para impulsar una industria, digamos, en donde quepa, o un tejido artesanal que permita que los venezolanos tengan allí un medio de vida digno y además aplaudido por la sociedad. Ministro, vamos a hacer un enlace en vivo y directo con declaraciones que ofrece a esta hora Jorge Rodríguez. Vamos a escucharlo. Para la cancelación de estos criminales. Y aquí le dice... Bueno, en este momento está declarando Jorge Rodríguez. Vamos a continuar con nuestra entrevista con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Vamos a enlazar nuevamente, nos dice la productora. Que pide a Duque una ONG que sirva para canalizar los fondos. Y le pasa el teléfono de la señora llamada Rosana de Cúcuta, así está presentada en su celular. Y le dice, Guaidó le responde, ok, y le dice, Marrero, necesito que llames a Rosana. De la llamada como tal, tengo 75.000 para mañana, que serían los gastos de esta semana, pero porfa llama a Rosana, que está con una persona que tiene los números de cuenta. Y Rosana de Cúcuta le escribe al señor Marrero, cuando Marrero le dice, ¿dónde te deposito los reales? En las siguientes cuentas, estas están disponibles para recibir. Fíjense, estos son las capturas de pantalla obtenidas del celular de quien era el coordinador administrativo y político de todo el tramado de corrupción y de todo el tramado de robos de los recursos de Venezuela directamente para el señor Juan Guaidó. Aquí no estamos hablando de que fue un funcionario o de que fue un representante político, es directamente el señor Guaidó. Porque en esta captura del celular de Marrero, que fue capturado después de que la inteligencia venezolana determinara de que con recursos robados a los venezolanos y a los venezolanos, y también, aquí hay que señalarlo así, robado también al gobierno de Colombia y a otros gobiernos, se estaba financiando la traída de sicarios de Guatemala, de El Salvador, para perpetrar actos terroristas aquí en Venezuela. Este es el celular de Marrero hablando con el señor Juan Guaidó. Y Marrero le pasa a Juan Guaidó en el mes de febrero de este año 2019 el teléfono de Rosana Cúcuta. ¿Quién es Rosana Cúcuta? La señora Rosana Barreras, que es quien fue denunciada en un artículo publicado en la página Panam Post, firmado por el señor Orlando Avendaño, como la perpetradora de robo, de corrupción, de malversación de los fondos que estaban destinados para la manutención de los militares desertores de Venezuela. Es decir, directamente relacionado Juan Guaidó con la señora Rosana Barreras, porque además Marrero le dice, necesito que llame a Rosana, necesito que el interino, que alguna vez también dijimos que ya estaba apareciendo mucho un preservativo usado, ahora ya parece que es un preservativo usado y botado, porque después le dice a Rosana de Cúcuta, el señor Marrero, que le mande los números de cuentas para hacer el depósito, que ascendía muchas veces a entre 75.000, 300.000 y 700.000 dólares diarios para la manutención de esos militares desertores, que incluso no eran en su mayoría tales militares desertores.
Habían algunos militares desertores, pero también habían personas con antecedentes penales, también habían personas que vivían en Perú, habían personas que estaban ilegal en Colombia y con este trama de esta señora Rosana Barrera en Cúcuta, los hacían pasar por militares para engrosar la lista que llegó a ser de 1.460 personas, cuando en verdad registrados por el gobierno de Colombia hay 354 militares. Y en el teléfono de Marrero encontramos también 2 números de cuenta. Una cuenta resultó estar cerrada hace mucho tiempo, la cuenta de Banesco Panamá, pero hay una cuenta del Bank of America, número 48 30 75 17 62 69, que pertenece al señor Iván Barrera Núñez, familiar de la señora Rosana Barrera. Y es allí donde le estaban depositando los fondos a esta señora Barrera. ¿Los fondos para qué? Supuestamente para financiar todas las acciones terroristas que se realizaron contra y se le siguen realizando contra la patria venezolana. Es tan bárbaro que hasta un sicario de la verdad, un sicario de la dignidad, que es el señor Luis Almagro, solicita que se investigue. ¿A quién se tiene que investigar? Al jefe de esta señora Rosana Barrera, al señor Juan Guaidó. Hay un dicho que era muy común en la Cuarta República que señalaba que la diferencia entre los adecos y los copellanos es que los adecos robaban y dejaban robar y los copellanos robaban ellos solos. El Grupo Voluntad Popular se está comportando más como los copellanos que como los adecos. Roban ellos solos. Y esa es la razón de la gigantesca situación de división, de la gigantesca situación de resquemor que existe en este momento entre Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia. No es porque les moleste que Voluntad Popular robe, es que está robando solo. Es que Voluntad Popular, dirigido por Leopoldo López, así queda establecido en todas las capturas de pantalla del teléfono de Marrero, del teléfono de Guaidó, del teléfono de Gustavo Guaidó y del teléfono de este señor, del que vamos a hablar brevemente ahora, Juan Planchar, queda en evidencia que toda la plata se la están quedando los militantes y dirigentes del grupo terrorista Voluntad Popular. Leopoldo López, su ungido Juan Guaidó, y aquí está el nuevo asistente que sustituye a Marrero, que se llama Sergio Vergara, que es cuñado de la señora Rosana de Cúcuta, Rosana Barrera. Resulta que quienes eran responsables en Cúcuta de organizar los actos de terrorismo, los actos de sicariato, los actos de agresión en la frontera y de organizar a los supuestos militares que iban a cruzar por miles la frontera para tumbar al gobierno constitucional, eran Gaby Arellano y José Manuel Olivares. Ellos tenían tiempo encargados de esas actividades de siembra de violencia a través de la frontera con Cúcuta, de la frontera de Cúcuta y Venezuela. Guaidó decide expulsar a Arellano y a Olivares de esa responsabilidad. ¿Ustedes se acuerdan el pescozón que le dieron a Olivares en la víspera del 23 de febrero? Ese pescozón le fue mandado a dar por la gente de Voluntad Popular, porque necesitaban de algún modo hacer público que Olivares ya no pertenecía al círculo íntimo del señor Juan Guaidó, y lo sustituye por Rosana Barrera, esta señora que está aquí, y lo sustituye por el señor Kevin Rojas, que también es de absoluta confianza de Juan Guaidó y de Voluntad Popular. Expulsan a Arellano y expulsan a José Manuel Olivares y encargan a estos dos de ese gigantesco robo que se perpetró en la supuesta atención de los militares desertores y también de la llamada ayuda humanitaria. Queda completamente claro que no había ninguna intención de llevar ayuda humanitaria a ningún lado. Queda perfectamente claro que la intención real era invadir acciones de violentar nuestra frontera con Colombia y de esa manera pues buscar la forma de acabar con el gobierno constitucional. ¿Cuál es el modus operandi? Directamente coordinado por el señor Guaidó. Robar
los recursos de cualquier organismo o empresa venezolana en el extranjero, por supuesto, con la complicidad y la connivencia de los gobiernos de Colombia, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, etc. Crean ONG falsas. De hecho, esta Rosana de Cúcuta pide que el gobierno de Colombia le regale o le entregue una ONG para poder canalizar todos estos recursos. Y además, cuando consiguen algún tipo de depósito que le pertenece a Venezuela, que le pertenece al pueblo de Venezuela, que es los recursos que necesitamos para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para operar a nuestras niñas y a nuestros niños, para hacer los trasplantes de médula ósea que se necesitan hacer, entonces los trasladan a cuentas personales. Y esa es la razón por la cual muchas veces nos preguntamos, pero ya tenemos la respuesta. Ustedes podrían preguntarse también, ¿por qué será si Juan Guaidó se cree de una manera alucinatoria, se cree delirante, se cree presidente interino de Venezuela? ¿Por qué será que no ha nombrado ministro de Salud? ¿Por qué será que no ha nombrado ministro de Educación? ¿Por qué será que no ha nombrado ministro de Infraestructura? O responsable de Infraestructura, o responsable de la salud. No, él nombró a una supuesta junta directiva de Citgo para robarse 7.000 millones de dólares que son los recursos de Citgo. Tenemos información de que los intereses de los 800 millones de dólares depositados en bancos norteamericanos o de otro continente que pertenecen a la empresa Citgo, esos intereses se están desplazando ya a cuentas personales. ¿Ustedes se acuerdan de aquella conversación de Juan Guaidó con unos cómicos rusos que se hicieron pasar por el presidente de Suiza? Guaidó les dijo a esos cómicos rusos, ya les voy a pasar a una persona de mi confianza, que esa persona de mi confianza le va a entregar las cuentas donde deben hacerse los depósitos. Esa persona de su confianza es este señor Blanchard, que está aquí. Porque además, en su momento, encontramos en el celular del señor Marrero, como le decía a el señor Guaidó, que había 1.000 millones de dólares papayito. Aquí está. Es muy importante que se vea que no son emisarios, ni son terceros, ni cuartos. Es Juan Guaidó escribiéndose con el señor Marrero. Es una llamada que tienes que hacer. Y Guaidó le dice, ok, asiente. La deberías hacer hoy. No entiendo. Unos fondos que están papaya según Blanchard. Juan Blanchard, primo hermano de Juan Guaidó. Y miren qué clase de basura, miren qué clase de suciedad, miren qué clase de ser arrastrado es este Guaidó. Pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta de la plata para operar niñitos que necesitan trasplantes de médula ósea? ¿Cuánta de la plata para pagar alimentos, medicamentos me voy a robar? ¿Cuánto? Y el otro delincuente, ladrón, sucio de Marrero, le dice, son 2 casos y suman 1 billón, 1.000 millones de dólares. ¿Cuántos medicamentos se pueden comprar con esos 1.000 millones de dólares que se robó Guaidó? ¿Cuánto alimento? ¿Cuántas niñas y niños pueden ser operados? ¿Cuántas dosis de insulina pueden ser compradas? ¿Cuántas dosis de antibióticos pueden ser obtenidos? ¿Cuántos equipos de cirugía y implementos para cirugía podrían haber sido comprados con los 800 millones de dólares que nos tienen en cuentas líquidas de Citgo? Con los 7.000 millones de dólares que cuesta la empresa Citgo y que nos están robando. Con los 600 millones de dólares que nos están robando con la empresa Monómeros en Colombia. Con los miles de millones de dólares que están congelados y cuyos intereses ya están siendo pasados por bancos de Europa y bancos de América a cuentas personales pertenecientes a la camarilla de Juan Guaidó. Cual copellanos de la Cuarta República roban solos. Suman 1 billón. Uno es inmediato, el otro amerita negociación con un tercero que está totalmente abierto a un acuerdo. Y no son rusos. Y hay cláusulas de discrecionalidad muy delicadas para el amigo que está ayudando. Te llevo a Juan Blanchard en 1 hora y le explicas. Lo que pasa es que a Juan Blanchard lo capturamos porque se estaba robando junto a Guaidó y junto a Marrero bienes de la República Bolivariana de Venezuela. E incluso
perpetrando actos de espionaje porque Planchar era el abogado de la empresa rusa Rosneft y era quien le pasaba a Leopoldo López, tenemos todas las pruebas, tenemos todas las capturas de celular, a Juan Guaidó, a Gustavo Guaidó, a Leopoldo López. Era quien le pasaba a Leopoldo López los datos de los recursos que la empresa Rosneft, a través de la explotación petrolera, administraba para que pudieran perpetrarse o actuar de manera agresiva la administración de Donald Trump contra empresas rusas y contra empresas venezolanas. El caso de Barrera, junto a Kevin Rojas, no hizo sino corroborar, certificar lo que decíamos desde el día 23 de marzo. Guaidó, yo creo que no tiene ni siquiera interés en hacerse con el poder político en Venezuela. El interés lo tiene Donald Trump, lo tienen los gringos, lo puede tener Leopoldo López, Guaidó no. La frase que le permitirá acuñar algún lugar en la historia al señor Guaidó es la palabra cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto me toca? ¿Cuánto? Y si Guaidó roba, ¿por qué no se va a robar el pichache Rosana Barrera, Rosana de Cúcuta? ¿Por qué no se va a robar el pichache este señor Kevin, que fue puesto para eso? No es que Olivares y Gaviarellano sean unos dechados de honestidad y transparencia, son unos ladrones también, pero no son ladrones de la confianza de Juan Guaidó. Los ladrones de confianza de Juan Guaidó son estos señores Rosana y Kevin, que además sabía el señor Guaidó y el señor Leopoldo López que esto estaba ocurriendo desde hace más de 3 meses. Cuando nosotros hicimos la denuncia, es del celular de Guaidó que están los intercambios con el señor Marrero, donde aparece esta señora Rosana como responsable. Cuando el señor embajador, llamado por Guaidó así en Colombia, para lavarse las manos rápidamente dice, no, esto será investigado. Exactamente lo que decía cuando era ministro en la Cuarta República. Resulta que este señor no solamente sabía, sino que para tapar el escándalo fue a pagar con un supuesto cheque personal y comete otro delito porque pagó con un cheque sin fondo a los hoteles donde estaban estos militares. Un cheque sin fondos. Un supuesto embajador va a un hotel y los intenta estafar pagándoles con un cheque sin fondo y diciéndole quédense tranquilos que ya pronto viene más. O sea que sí sabía, o sea que era cómplice. Y hemos seleccionado algunos tweets de personas de oposición, de personas de derecha, algunos de extrema derecha. Aquí hay un señor llamado Alec Boyd y refiriéndose a Guaidó, porque cita un tuit de Guaidó, dice, transparencia ante todo. Y la investigación de las juntas de tu hermano Gustavo Guaidó con Alejandro Betancourt. Este Alejandro Betancourt es socio financiero de Gustavo Guaidó y es quien junto con Juan Planchar maneja los dineros que le roban a la patria venezolana, que le roban al Estado venezolano para depositarlos en cuentas, en paraísos fiscales y para depositarlos en cuentas personales. Una persona de la oposición le pregunta a Guaidó qué pasa con las juntas entre Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó, y Alejandro Betancourt. ¿Para cuándo vas a investigar eso, Guaidó? No lo decimos nosotros, lo dice Alec Boyd, @Alec Boyd. Y lo de Fibendes en Londres entre Salcedo y Rivero Serpa, otro guiso para tratar de robarse los dineros que tiene Venezuela depositada en Europa. Y la designación de @I Hernández, o sea, José Ignacio Hernández, supuesto procurador de Guaidó. ¿Sabes lo que pone de procurador? A un delincuente, a un ladrón que fue designado porque junto con Juan Carlos Gutiérrez está relacionado con el gigantesco robo representado en los llamados bonos 2020. Esto de la pobre Rosana de Cúcuta y del otro señor, eso es pichache. Eso es el sencillo. Claro,
es un sencillo repulsivo, porque es un sencillo que fue utilizado para tratar de generar una situación de extrema violencia en la frontera con Venezuela. Ya queda plenamente demostrado que jamás pensaron en nada de ayuda humanitaria, señor canciller de Colombia, que rasgándose las vestiduras 4 meses después de acciones permanentes de agresión contra nuestro país, dice: condenamos cualquier posible acto de corrupción en manejo de recursos por parte de ciudadanos venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que usted pide una investigación, nosotros le decimos, pide una investigación también sobre quién financió a los terroristas en el campo de entrenamiento de Chinácota, donde se entrenaron para asesinar al presidente Nicolás Maduro. ¿Quién financió la compra de los drones para el atentado contra el presidente Maduro en Colombia? ¿Quién financió la rumba en Cúcuta? Y luego vamos a hablar un poco de eso, donde estaba el flamante presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano. ¿Dónde está el dinero de la ayuda humanitaria? Y además del dinero de la ayuda humanitaria, ¿dónde están los 3 millones de dólares del llamado concierto Venezuela Aid? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo publicamos en un tuit. Se lo embolsilló directamente Juan Guaidó. Hay muchísimos señalamientos y hay muchísimos indicios donde Juan Guaidó pidió personalmente ese dinero, 3 millones de dólares. Claro, ¿se acuerdan que iban a reunir 150 millones de dólares? Decía el imbécil inglés, multimillonario inglés, decía que eran 150 millones de dólares, después dijeron que eran 100 millones de dólares, fueron 3 millones de dólares. Y se lo agarró Guaidó. Y dejaron a todas las personas que trabajaron para montar las tarimas, el sonido, a los trabajadores que se encargaron del montaje del concierto, jamás les pagaron. Porque ni siquiera utilizaron esos 3 millones de dólares para pagarle a la gente. Un extremista de derecha dice que, confirmado, los pagos de los bonos 2020 constituye el primer megaguiso de la administración Guaidó. Esto no lo dice la tabla, ni lo dice con el mazo dando, esto lo dice el terrorista de Robert Alonso. Así será. Aquí está Calderón rasgándose la vestidura. Anda a recuperar el cheque sin fondo, Calderón Berti, que dejaste en un hotel en Cúcuta. Vaya a recuperarlo porque eso es un delito. Emitir cheques sin fondo es un delito, señor. Aquí están lo que salió publicado en el portal Panam Post español con todas las llamadas facturas falsificadas, todas ellas. Más facturas, todas falsificadas o infladas, más facturas. Y si el gobierno colombiano, y si Calderón Berti, y si Iván Duque querían, y si el señor Holmes Trujillo querían averiguar lo que estaba pasando, ¿por qué no le prestaron atención a los llamados militares desertores que dieron la siguiente declaración el pasado 6 de mayo? Veamos esa declaración. A las 10 de la mañana ustedes intentan obtener respuesta por parte de las personas que habían venido realizando los pagos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué empiezan a hacer porque empieza a caer la noche ya acá en la ciudad? Esta fue la última opción. Nos hemos comunicado con muchas personas, con diputados, embajadas, con personas que dicen nombrarse en algún momento representantes de nosotros, la señora Roxana, pero simplemente nos hemos dado cuenta que lo hacen será por un político o por un protagonismo, por un protagonismo que nosotros hemos sido utilizados para todo, para protagonismo, para política, para todo, pero menos para lo que venimos, que es a prepararnos para lograr la libertad de Venezuela. Bueno, ahí estaba la situación por parte Fíjate una de los cosa, militares. ustedes hasta ahora, ¿quién les está dando respuesta ahorita en la tarde? No hemos recibido respuesta. Esta fue la última acción que tomamos. Dime nombre de diputados con los que te comunicaste. Háblame de nombre, yo soy venezolana, soy de un medio internacional, pero soy venezolana. Háblame de nombre de diputados. Nos hemos comunicado con la señora Roxana Barrera, Kevin Rojas, esas personas han hecho presencia aquí ante nosotros. Ok, aparte de ellos dos, ¿con quién más? No, porque por medio de ellos, por medio de ellos, el personal del hotel, que es el que tiene su contacto, se han comunicado con el señor embajador, con el asistente del señor embajador también,
los cuales han manifestado que todo está perfectamente bien y que esto es mentira y que esto que estamos viviendo es mentira, señor. En este momento dice que es mentira. La maleta la tenemos en la calle. Los desertados van a ser desalojados. No, o sea, simplemente la situación es la siguiente. Muchos estamos por parte de Cancillería, otros estamos por parte de ANUL. El personal que está por ANUL está perfectamente bien porque han ido cumpliendo con el pago, que es hasta el 15. Ya estamos claros que es hasta el 15, pero con la parte de la Cancillería, el personal que estamos directamente con la organización del presidente Juan Guaidó, que estamos encargados de ese personal, nosotros no tenemos las mismas condiciones porque es un pago diferente. ¿No hay posibilidades de que ustedes pasen por esta organización para que no pasen esta situación? Hemos buscado la manera, la manera, pero es que no somos nada más este hotel, son muchos. La mentira tiene patas cortas. Señor Calderón Berti, usted es un mentiroso. ¿Dónde estaba usted el 6 de mayo cuando esta gente hizo esas declaraciones? Y dijo que lo habían llamado a usted, dijo que no se estaba pagando el hotel. Y usted y su asistente le respondieron que sí estaban pagando, que eso estaba perfectamente bien. Hablaron con la señora Rosana Barrero, hablaron con el señor Kevin Rojas y lo declaran, hablamos con ellos, porque no estaban pagando los hoteles. Eso fue el 6 de mayo. Y del 6 de mayo al 17 de junio ha pasado más de un mes y la única respuesta que ustedes dieron es que eso estaba perfectamente bien. Y el dinero lo estaba gastando no solamente Rosana y Kevin, también Superlano, Lorenzale, Gaby Arellano, etcétera, por miles y miles de dólares como reposan en la investigación y en las facturas, lo estaban gastando en hoteles de lujo para ellos, estaban gastándolo en alcohol, en discotecas todas las noches y lo estaban gastando en prostitutas, algunos de ellos. Aparece el día de hoy en el portal del medio Globovisión la siguiente noticia. Venezuela. Ayuda humanitaria también incluye alcohol y prostitutas. Esto además es una reseña del portal Globovisión sobre el artículo aparecido en el portal Pan Am. Y se cierra el círculo, porque resulta que el 22 de febrero, cuando se realizó el malhadado concierto, cuyos 3 millones de dólares fueron robados directamente por el señor Guaidó, y de los cuales no apareció ni un peso para pagarle a los trabajadores colombianos que se encargaron de la organización del concierto, el 22 de febrero, todos ellos se fueron de rumba. El señor Superlano, el señor Lorenzale, la señora Gaby Arellano, el señor Olivares, el señor Lester Toledo, que por cierto se fue de Colombia dejando una deuda millonaria en hoteles y en restaurantes costosos allá en Colombia. Porque como son los héroes del gobierno de Duque, todo se les permite. Se les permite la droga, se les permite el alcohol, se les permite el concierto con prostitutas y se les permite también que se vayan con la cabulla amarrada en una pata. Ustedes recuerdan que ese mismo día, 23 y 24 de febrero, aparecieron en los medios de Cúcuta y en los medios de Colombia esta nota. Diputado Freddy Superlano es envenenado con burundanga en Cúcuta. La juerga con prostitutas del diputado opositor venezolano Superlano que acabó con la muerte de su primo. Diario La Opinión de Cúcuta. Superlano y su primo andaban con 2 prostitutas que los envenenaron. Y aquí ese diario dice lo siguiente, y también eso fue tapado. Superlano y su primo estaban de rumba en Cúcuta con un par de prepagos. Se fueron a un motel cucuteño en medio de los tragos. Las mujeres los envenenaron y cargaron con el botín completo. Celulares, anillos y cadenas de oro. Y aquí viene algo muy importante. Y una alta suma de dólares en efectivo. $250,000 en efectivo. El señor jefe policial encargado de la investigación de ese caso dice que todavía están buscando a las 2 prostitutas.
Yo quiero mostrar un video exclusivo que nunca antes había sido mostrado de el momento de la rumba de los jefes de la oposición y de la derecha venezolana de Voluntad Popular en Cúcuta, minutos antes de irse a un hotel con las dos prostitutas. Adelante, video. No solamente está allí el señor Superlano con las dos señoras con las que después se fue al Hotel Penélope, sino que tenemos también una fotografía exclusiva que vamos a mostrar en mi cuenta Twitter inmediatamente después de esta declaración de prensa, de las dos prostitutas saliendo de la habitación del Hotel Penélope con la excusa de que iban a buscar desayuno y donde ya habían dejado robados y en situación de inconsciencia a el diputado Superlano y a su primo que lamentablemente falleció. Nosotros tenemos esa fotografía y ¿por qué la policía de Colombia no las tiene y no las ha mostrado? Nosotros tenemos identificadas a las dos prostitutas y ¿por qué la policía de Colombia le echó tierra a ese asunto? ¿No será que en el certificado de defunción del lamentablemente fallecido asistente del señor Superlano aparece como la causa de la muerte el consumo de una sustancia de abuso diferente a la escopolamina? ¿No será que además de alcohol hubo consumo de cocaína en esa fiesta en la discoteca de Cúcuta antes de irse a las habitaciones del hotel? ¿No será que el dinero que las prostitutas robaron era un dinero que tenía Superlano para financiar las acciones de violencia y terroristas que se perpetraron al día siguiente, el sábado 23 de febrero? ¿No será que ese era un dinero que tenía Superlano solamente para entregarle a los terroristas que se iban a encargar de quemar los llamados camiones de ayuda humanitaria? Y yo quisiera, ya que la policía de Colombia dice que están buscando a esta señora, mostrarle en exclusiva la fotografía de esas señoras saliendo de la habitación del hotel pocos minutos después de haber perpetrado el robo al señor Superlano y a su asistente. Veamos la foto. Si nosotros tenemos esa fotografía, ¿cómo es que la policía de Colombia todavía no ha identificado a estas señoras? ¿Por qué razón aún no las ha capturado? ¿Qué cosas tienen que decir esas señoras acerca de lo que ocurrió realmente esa noche? ¿Qué cosa se ha derivado de la investigación sobre la verdadera causa de la muerte del asistente del diputado Superlano? ¿Por qué no han dicho que eran $250.000 en efectivo que tenía Superlano en ese momento? Dicen de una manera eufemística, le robaron una cadena, le robaron unos anillos, le robaron los celulares y una plática. $250.000 en efectivo. ¿Qué hace un diputado venezolano con $250.000 en efectivo en una habitación de hotel acompañado por dos prostitutas? ¿Para qué era ese dinero? ¿Cuál era la misión que Juan Guaidó le había encomendado al señor Freddy Superlano? ¿Por qué no ha seguido avanzándole? ¿Por qué no ha avanzado más la investigación respecto a la captura de estas dos señoras que ya están plenamente identificadas? Así que si quiere hacer una investigación, señor canciller de Colombia, empiece por ahí. Capturen a estas señoras. Pregunten qué fue lo que realmente pasó esa noche. Es una gigantesca y podrida trama de corrupción para desviar los dineros que sirven para nuestros
niños enfermos para comprar comida, para comprar medicamentos y desviarlo para pagar alcohol, prostitutas, tiendas caras, hoteles de lujo. Pusieron en una situación deleznable a un pequeño grupo de militares venezolanos que cruzaron la frontera con todas las promesas que personalmente les hizo Guaidó. Y ahí están, los sacaron como unos perros de los hoteles, porque Rosana de Cúcuta los reales los usaba para comprarse ropa cara, para ir a hoteles, ella sí, de lujo, en dinero y en rumbas. Solamente en rumbas, solamente en rumbas. La noche del 22 de febrero se gastaron